nunca lo vi como una limitante. Entonces, conforme pasó el tiempo, la discapacidad se fue haciendo más consciente. Ujú. Y también me fui dando cuenta que efectivamente no todas las personas pueden ver la dimensión de cómo es sobrellevar una discapacidad, Claro, de cómo acercarse a una persona por con supuesto. discapacidad y de cómo, sin darte cuenta, las palabras que tú puedas dirigirle, negativas o positivas, Claro, pueden ser determinantes para la persona con discapacidad. claro, por supuesto. ¿No? Tienes mucha razón y eso es muy importante de aprenderlo y como tú dices, de tenerlo conciencia de la parte de ustedes y conciencia de de las personas que están a tu alrededor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Deporte Adaptado Morelos. Es un gusto tenerlos de nuevo aquí en este canal. Gracias los nuevos que se han integrado al canal. Gracias por todos los que han compartido. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una visita muy grata. Está con nosotros Clau. ¿Cómo estás, Clau? Muy buen día. Buen día, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Aquí trabajando, aquí haciendo un nuevo video, tratando de que la gente conozca en relación a discapacidad, porque, como lo digo en todos los videos, esa es la importancia de estos videos, que la gente vaya aprendiendo sobre discapacidad, pero que lo aprenda de viva voz de ustedes, de sus experiencias, no tanto del librito clínico, donde muchos cuando estudiamos pues nos dicen tal discapacidad tiene estas patologías, tal esta discapacidad hay que ser de esa forma, y nos damos cuenta que en la realidad pues cambian muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, cuéntanos, Clau, cuéntanos de ti, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién soy? Bueno, mi nombre completo es Claudia Escorcia Casiano, tengo 30 años, ahorita me dedico como recepcionista, o sea, trabajo como recepcionista en el DIF estatal. Muy bien. Estudié Ciencias de la Comunicación, Qué ya padre. gracias a Dios soy licenciada, ya Excelente, graduada y felicidades. todo. Y como persona, pues no sé qué le puedo decir, en realidad me considero alguien que va por la vida aprovechando las oportunidades que se le presentan. Qué padre. Disfrutando de los retos que también se presentan día a día. Claro. Y aprendiendo todos los días, como debe de ser. Así es correcto. Sí, a veces es una pregunta muy difícil cuando nos las hacen, ¿quién eres, no? Describirte a veces no queremos inflarnos mucho. A veces tendemos a hablar en negativo, pero lo dices correcto, lo dices correctamente. Eres una persona que vive el día a día y aprende, y no dejamos de aprender, y cada uno aprende un camino diferente. Por eso es que la discapacidad, a veces leerla en un libro, pues no es tan funcional, porque tu vida, tu entorno, hace que cambie muchas cosas. Sí. Y pues bueno, háblanos de tu discapacidad. Bueno, mi discapacidad es secuelas de mielomeningocele. Sí. Se abrevia como secuelas de mielo. Sí. En mi caso es, bueno, creo que es en el caso de en realidad de todos, es de nacimiento. Así es. No es una discapacidad de nacimiento, he vivido con esta discapacidad toda mi vida, a la fecha. Pero lo curioso es que en mi caso particular, nunca lo vi como al principio, o sea, mis primeros años nunca fueron una discapacidad. Claro. Para mí. ¿Por qué? Porque en ese entonces mis papás habían hecho todo lo posible para que yo fuera una niña normal. Claro. En el sentido de que caminaba, corría, hacía actividades como cualquier niño. Sí. ¿No? Obviamente apoyada de aparatos ortopédicos. Claro. En aquel entonces. Pero lo curioso es que yo de niña, yo no me sentía ni diferente. Sí. O sea, como que una parte de mí era consciente de mi discapacidad, pero al mismo tiempo yo no le veía cuál era realmente la diferencia. Problema, ¿no? La dificultad. Sí, o sea, para mí eso no existía. Claro. Entonces yo era como una niña normal, ¿no? O sea, sí. corría, brincaba,
yo era como de, no hagas eso porque te vas a caer y que no entiendes. O sea, sí, como cualquier otro, ¿sí? ajá, como cualquier otro niño que pues era regañado por su mamá porque hacía cosas que no debía hacer. O sea, eras traviesa también. Sí, era muy activa en aquel Muy inquieta. entonces. Sí, o sea, le digo, yo participaba mucho en los bailables, en los padre. desfiles. ¿Todavía no usabas silla de ruedas en aquel tiempo? No, Ajá. cuando era niña no usaba nada de eso. Sí. Creo que fui más consciente de mi discapacidad y empezar a notar las diferencias cuando tuve un accidente en el preescolar. Ya. En el preescolar yo me caí, no por andar, obviamente corriendo. Las típicas caídas de los Sí, niños, ¿no? pero esa vez sí tuvo una consecuencia. Ya. O sea, porque me había fracturado el pie izquierdo, si no mal recuerdo. Sí. Pero yo, o sea, yo no me di cuenta, yo creo que hasta después del recreo, que había sufrido una fractura, porque en sí yo caminaba como entre comillas bien. Claro, claro. No, yo no me dolía nada, no, Sí. o sea, pero la maestra sí notó algo raro en mí. No, entonces ya fue cuando se armó el drama y medio, ¿no? Es que háblenle a su mamá, que no sé qué. Se espantaron los Sí, maestros, me imagino. y de ahí recuerdo que dejé ir al preescolar ese año. Terminé de ir. Básicamente mi preescolar fue como de 1 año y medio. Uh-huh. Y fue por lo mismo, Por de la la fractura, porque Uh-huh. tardó un tiempo en sanar. Claro. Y fue cuando fui como más consciente de todos los cuidados que me daban, ¿no? Okay. O sea, de por qué siempre estaba al pendiente de mí. Okay. Del por qué pues no me podían así como dejar así hacer tan todo, libre. ¿no? Y tan fácil, sí. Ajá. No, ya en primaria fue más como hacer hincapié en la discapacidad, pero fue justo por mi entorno externo. Okay. Porque no tanto por mis papás, o sea, creo que cuando eres niña no sabes que te están sobreprotegiendo. No somos eres tan conscientes de muchas conscientes, cosas, ¿no? exactamente. Y piensas que todos los papás son así de exagerados y así, ¿no? Y a la fecha pensamos, ¿no? Sí, bueno, Sí. no, ya no tanto. A la fecha creo que a ambas partes les ha costado, Sí. ¿no? Y va Tanto cambiando. a mí como a entenderlos a ellos, como a ellos entender que Tus no siempre etapas. pueden estar ahí. Claro, por supuesto. Pero sí, en primaria fue cuando todo fue así como que hacerme más ver que era diferente a los demás. Pero era por mis compañeros, por mis maestros. ¿En qué sentido? ¿Te protegían más? Sí. Okay. O sea, porque yo decía, pues es normal que mis papás me protejan. Claro. Es totalmente normal. Pero que otras personas me protejan es como de, ¿por qué me estás protegiendo? Ajá. ¿No? De niña tal vez no lo entiendes como qué hacían. Sí. Yo ahora recuerdo, y o sea, luego me vienen así flashbacks del pasado, Sí. y digo, es que sí, o sea, sí había actitudes muy sobreprotectoras de otras personas. Claro. ¿No? Y yo creo que el recuerdo más vivido de la primaria es una de un juego, donde, no recuerdo qué era, pero sí recuerdo que era de correr, Ya. ¿no? Y yo siempre fui, digo, activa. Entonces a mí no importaba si yo no corría la misma distancia o velocidad O la de los demás, velocidad, pero ajá. yo lo hacía. Claro. O sea, siempre fui así como de, ¿por qué ellos sí y yo no? Claro. Y me acuerdo que en uno de esos juegos que trataba de correr, pues sí me incluía, pero un compañero dijo, es que Claudia es de chocolate. Ya. Entonces fue así como de que, ¿Por qué? ¿por qué? Ajá. ¿No? Yo en ese entonces pues no lo entendía bien y pues yo jugaba normal y yo lo veía pues normal, Claro. ¿no? Porque pues era una niña, o sea, no es como que te pongas a realmente sobreanalizar Las cosas a detalle, ¿no? Pero ahora que lo pienso, ya que vienen los recuerdos, digo, ¿por qué? O sea, en ese entonces, pues sí podía correr. Ujú. O sea, sí podía brincar, saltar, Tu discapacidad no era tan visible, por así Ajá, decirlo. o sea, o al menos yo no lo sentía Ajá. así. Y a la fecha creo que no era así porque al fin, o sea, sí tenía apoyo de los aparatos ortopédicos, Claro. pero nunca lo vi como Un una impedimento. limitante. Ajá, nunca lo vi como una limitante. Entonces, conforme pasó el tiempo, la discapacidad se fue haciendo más consciente. Ujú. Y también me fui dando cuenta que efectivamente no todas las personas pueden ver la dimensión de cómo es sobrellevar una discapacidad, Claro. de cómo
acercarse a una persona Por con supuesto. discapacidad y de cómo, sin darte cuenta, las palabras que tú puedas dirigirle, negativas o positivas, Claro. pueden ser determinantes para la persona con discapacidad. Claro, por supuesto. ¿No? Tienes mucha razón y eso es muy importante de aprenderlo y como tú dices, de tenerlo conciencia de la parte de ustedes y conciencia de las personas que están a tu alrededor. Porque, por ejemplo, yo en la escuela, a mis niños del jardín de niños, trato de enseñarles de discapacidad. Y hay algo que yo les recalco mucho. A una persona con discapacidad se le tiene que ayudar o se le puede ayudar. Pero el punto es en qué momento. Una cosa es apoyar y ayudar y otra cosa es hacerle su trabajo, hacerle sus cosas. ¿Por qué? Porque si tú ves y vigilas que está haciendo algo el niño, joven, adulto, y lo está realizando, pues hay que dejarlos. Pero mucha gente tiende a que si tú ya te estás moviendo, y no me vas a negar, te estás moviendo y ya todo el mundo te quiere mover la silla. Tú quieres agarrar un vaso y todo el mundo te pasa el vaso. Sí. Tú quieres bajar algo y ya todo el mundo te baja algo, ¿no? Entonces, es esa parte en donde ya muchos dicen, es que pues me hacen sentir a veces inútil, ¿no? Entonces, ¿tú cómo les dirías a la gente, cómo les dirías a los maestros, en qué momento pueden ayudarte, en qué momento no pueden ayudar? Si lo hablo en generalizado, yo creo que el momento es cuando, o la mejor forma es preguntar. Claro, por siempre, supuesto. O sea, acercarse y preguntar, oyes, ¿te puedo ayudar? Oyes, ¿necesitas algo? O simplemente decirle a la persona, bueno, si necesitas algo, puedes decirme, hablarme o así, ¿no? Claro. Creo que esa es la mejor forma de acercarse a alguien con discapacidad. Especialmente a personas como yo. Sí, sí, sí. Que les cuesta recibir ayuda. Ya, o sea, ¿a ti te cuesta recibir ayuda? Yo fui, o sea, cuando yo empecé a usar la silla de ruedas, aparte fue una etapa difícil porque fue en secundaria, cuando me pasó todo eso. Entonces, entre los cambios de un adolescente y luego los cambios de mi discapacidad, sí, fue como todo así como una bomba encima de mí. Sí, no, y la etapa. Sí, la edad. O sea, fue yo creo que la etapa más difícil. Más difícil. Y entonces fue un momento en el que yo empecé a ser muy recelosa de que otros me ayudaran. Ok. Desde entonces, todos los días y hasta la fecha lo trabajo, porque antes era todavía como más reservada. Ahorita ya no tanto. Ok. Pero sí me costaba mucho dejar que me ayudaran y pedir ayuda. Claro. Me costaba demasiado porque yo hacía todo. O sea, la cuestión es que a pesar de mi discapacidad, yo hacía todas mis actividades sola. Claro. No, o sea, no era más que para los trabajos en equipo, cosas, pues lo normal. Lo que se hace en todo momento. Pero es que me ayudaran, o sea, que para cambiarme de salón, o que para subir una rampa o esas cosas, para mí en ese momento era muy frustrante, porque decía, es que ¿por qué si yo puedo? Claro. O sea, a pesar de que yo estaba en una silla de ruedas y que ¿Y tú lo puedes implicaba que tenía que acostumbrarme a un cambio en mi vida, a hacer cosas que más bien a dejar de hacer cosas que hacía, a ver la forma de otro mundo de otra manera. Claro. Y fue muy difícil, pero me chocaba que me trataran como si no pudiera hacer las cosas. Ajá. Y fíjate, es muy cierto. De hecho, me acuerdo mucho en los exámenes de la SEP, del IEBM, hay varias preguntas en relación a discapacidad y había una pregunta que decía, el grupo de tercero de secundaria sale a tomar su clase al aula de computación, pero el aula se encuentra en un segundo piso y hay escaleras. Hay un niño con una silla de ruedas. ¿Qué haces? ¿Sí? Ahí te pregunta, ¿qué haces?
Respuesta A. Dejas al niño en el primer piso con un libro, leyendo. Respuesta 2. Se organizan entre todos los chicos y cargan la silla para que suban a la sala de aula. Opción 3. Ya no me acuerdo todas las respuestas, pero decía algo como deciden tomar la clase en el patio de la escuela. ¿Sí? Y había otra respuesta. Entonces, tú lo que estás diciendo no venía en ninguna respuesta. No venía primero, pregúntale al alumno si se puede bajar de la silla y se puede desplazar en las escaleras, porque hay quien se puede desplazar bajo de su silla. Ajá. ¿Sí? Y la gente piensa que hasta hay memes. Dice, ¿cómo piensa que la gente que duermo y estás acostada en tu cama con tu silla puesta, no? Sí. Entonces, a veces la gente no sabe cómo proceder, ¿no? Y esa respuesta no estaba. O sea, no estaba y yo me quedé pensando, digo, a ver, ¿cómo contesto? Como yo sé que eso, como el Lieven quiere que conteste, ¿no? Ya traté de buscar la idea del que hizo la pregunta, pero ninguna a mí me convencía, porque pues en ningún momento se le pregunta al niño, ¿cómo te podemos subir? ¿Te puedes bajar? Para empezar, no decía que discapacidad, porque para estar en una silla pues hay muchas discapacidades, ¿sí? Sí. Tenemos un compañero aquí en la alberca. Él tiene una prótesis y él se baja de su silla y puede caminar con su prótesis. Entonces, la respuesta varía, la forma y la acción varía mucho. Y lo mismo, y eso que mencionas mucho es muy importante, y la gente puede acercarse, puede apoyar, pero cuando necesiten la ayuda, no nada más llegar a ayudar por querer ayudar y hacer. Sí, porque en lugar de ayudar a veces uno se espanta. O sea, es que me pasa mucho cuando ando por la calle, que esa es otra cuestión también. Claro. Porque generalmente tiendo a ir sola. Ok. O sea, ir sola. O sea, sí a veces salgo con mi papá, mis hermanos y así. Pero la mayoría de las veces cuando a mí se me ocurre salir, voy sola. Claro. ¿No? Cuando tengo cosas que hacer, voy sola. Pero para la gente no es como normal que vaya uno solo. Y entonces, y siempre es como la misma pregunta. Ya a la fecha me acostumbré y fue así como de que, pues contesto lo de siempre, ¿no? O sea, pues ya qué más le hago. Sí. Pero siempre me pregunta, ¿y vienes sola? Y yo, pues, sí. De mi alrededor. No, pero luego ha habido ocasiones en las que voy en calles muy empinadas. Y bueno, así, a mi ritmo obviamente, porque también luego hay calles súper empinadas. Sí, es más Cuernavaca. Sí. Entonces, pero luego llega la gente y en vez de preguntar, de decir, oye, necesitas que te ayude, nada más llega y te empuja y tú dices, ¿qué show? Y no, y te descontrola. Sí, o sea, porque tú vas concentrada en cómo vas a ir rodando, porque si también si no tiene cuidado, puedes resbalar, irte detrás, o sea, vas concentrada en lo que estás haciendo. Así y entonces de repente que llegue alguien nada más y te empuje, es así como de que, ¿qué show? Sí, ¿no? Porque te desestabiliza. Ya piensas que qué está pasando. Claro. No, obviamente pues al final siempre le agradezco la ayuda de la persona, pero pues sí ya mientras ya me llevé un susto, sí, ¿no? Digo, tienen la buena intención de ayudar, pero no saben que pueden causar pues incluso un accidente o lastimarte, ¿no? Pues tú los agarras en los aros, incluso tú llevas un ritmo en el agarre. Te cambian la velocidad de la silla y te cambian la velocidad de tu agarre, lo agarraste mal, se te atora el dedo, te lastima. Entonces sí pueden causar accidentes, entonces hay que tener mucho cuidado en el momento que uno quiere apoyar. Digo, tampoco queremos decir que te ignoren, que te dejen ahí, pero pues que sepan cómo acercarse, ¿no? Sí, lo ideal es preguntar, siempre preguntar y no imponer, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, la gente pues te quiere ayudar, ¿no? Hay gente que realmente te quiere ayudar, pero es siempre preguntando. Preguntando, tratando también de respetar la decisión de la persona con discapacidad, porque a veces no es por mala onda, sino por el hecho de que pues no estamos acostumbrados, tal vez, ¿no? Digo, a mí me costó mucho trabajo comprender
que sí hay situaciones en las que sí necesito ayuda, ¿no? Que la mayor parte de mi vida las puedo hacer yo sola. Claro, por supuesto. Pero sí va a haber situaciones en las que se me va a complicar un poco, o sea, al final siempre encuentras la manera de sacarlo, ¿no? De solucionarlo. Pero sí, de nada, no es malo recibir a veces ayuda. No, por supuesto. En esas ocasiones, ¿no? Que pues te puede ahorrar a lo mejor minutos, te puede ahorrar tiempo, lo que sea. Así es. Pero sí vemos personas que pues nos cuesta aceptar ayuda porque pues pasamos por estos cambios, ¿no? Así o sea, es. como usted lo menciona, hay distintas discapacidades motrices que nos llevan a una silla de ruedas. Claro. Y hay distintas situaciones que nos llevan a una silla de ruedas. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, son esas cuestiones las que nos hacen, pues el hecho de adaptarnos. Así es. ¿No? O sea, para mí no fue sencillo pasar de aparatos ortopédicos a silla de ruedas. Así es. Esto fue todo un cambio. Y entonces, para mí, yo como en ese entonces solía ser una persona muy orgullosa, Uh-huh. Yo absolutamente me imponía que todo lo tenía que hacer yo. Uh-huh. No importaba las dificultades y así. Y la única ayuda que yo recibía era, pues obviamente, la de mis papás. Claro. Porque, digamos que estabas acostumbrada a esa ayuda. Así, exacto, porque son mis papás, Ajá. o sea, son como ellos, ¿no? Sí, como sí, que ellos sí. son la excepción para mí de todo, ¿no? O sea, ellos es permitido todo. Claro. Pero ya que otras personas me ayudaran, era como, no. Sí. O sea, no porque yo lo puedo hacer, no porque tengo que hacerlo. Claro. ¿No? Entonces, no fue algo que acepté de la noche a la mañana. Fue todo un proceso. Fue todo un proceso, que sí me costó mucho. Y a la fecha hay una, como broma local entre mis compañeros de la uni. Sí. Nunca me van a dejar superar eso. Porque íbamos todos empezando en la uni, ¿no? O sea, nadie nos conocíamos. Ok. ¿No? Entonces, si de por sí ya era recelosa y era un proceso que había estado trabajando, más lo soy con personas que pues no conozco, ¿no? Obviamente. Entonces, pues era como el segundo día de clases de la universidad. Ajá. Y había una materia, la materia de fotografía, fue en el primer semestre, pero el estudio está en segundo piso. Ya. Entonces tiene uno que subir escaleras, ¿no? Y pues yo no le veía inconveniente porque pues yo ya sabía cómo subir escaleras. Sí. Con todo y silla. Sí, sí. ¿No? Entonces para mí era así como de que, pues sí, o sea, ay, ¿cuántas escaleras? Digo, si en mi casa, bueno, anteriormente donde vivía en ese entonces, había muchas escaleras. Estás acostumbrada a subir y bajar escaleras. Exacto. O sea, ya era algo que yo sabía hacer. ¿No? Entonces, yo recuerdo que las que son ahora mis mejores amigas de la uni, se acercaron y me dijeron, que si me podían ayudar. Ajá. No, yo creo que en ese entonces yo no me di el tono, porque ellos decían que yo me había enojado, por eso no me lo dejan superar hasta la fecha. Pero yo les dije que no. O sea, pero mi tono fue para ellos como muy tajante, muy pesado. Muy golpeado. Ajá. Porque pues ellos sintieron que me habían ofendido o algo. Uh-huh. No, obviamente con el tiempo se dieron cuenta que era una cuestión de confianza, era una cuestión de acostumbrarme, de conocerlos, de que pues realmente no soy así como tan cerrada. Soy reservada, sí. Claro. Pero no tanto, ¿no? Y más cuando ya entro en confianza, pues sí, menos. Sí, sí. Pero sí, o sea, siempre es como la broma local de cada reunión. Dice, ¿y se acuerda cuando Claudia nos contestó que no, que no quería que le ayudáramos? Ella así como de que nunca me van a dejar superarlo. No, no creo. Pero sí, fue eso, ¿no? A veces no lo hacemos, o al menos yo no lo hacía con la intención de hacerlo sentir mal. No, pero aún así es tu derecho. O sea, tú tienes derecho de enojarte. O sea, también tienes el derecho de que, pues, a lo mejor ya te fastidió de que
quieren hacer todo por ti, de pronto un día dices, ya, no, quiero. O sea, es válido, o sea, es un derecho que tú tienes, un derecho que todos tenemos. Y vuelvo a lo mismo, no estamos acostumbrados a ciertas cosas, como no estamos acostumbrados a un no. Casi siempre cuando algo le decimos a alguien y nos dice un no, lo sentimos ofensivo. Casi siempre esperamos a que nos digan sí de lo que sea, pero cuando nos dicen un no de algo, nos sentimos mal. Y no estamos acostumbrados a que la gente tiene derechos a decir no, a estar enojados, a molestarse. Entonces, pues ese es un derecho que tú tienes y pues a lo mejor en ese momento sí te enojaste y pues es válido, no pasa nada. Ajá. Sí, digo, no, yo recuerdo que no me enojé, o sea, no soy así. Probablemente sí, digo, soy una persona que no es tan confianzuda. Claro. O sea, yo no sí me primera. tomo, yo me tomo mi tiempo para conocer a las personas, para ver con quién sí me voy a llevar bien, con quién de plano no, con quién mejor, pues lo cordial, ¿no? O sea, pero sí, o sea, no soy como de a la primera aceptar tu ayuda así tan fácilmente. Es algo que todavía a la fecha me cuesta, que trabajo todos los días y que yo tengo así como de que, Claudia, recuerda que pues no lo hacen con mala intención, es una cuestión de ayuda. Pero sí, hay veces que sí, como usted dice, sí cansan, ¿no? O sea, le digo, la típica pregunta que siempre me dice, ¿y vienes sola? Y yo así como de que, pues sí, hay veces en las que yo, pues me agarran tranquila, ¿no? Así como que, no, pues sí, es que pues ando sola y así, ¿no? Y hay veces en las que la pregunta me fastidia tanto que es como de que, sí, o sea, claro. como ganas de decirle, ¿tiene algún problema con eso? Sí, ¿qué quiere? No, y es válido, o sea, es válido enojarse. Pero hoy en día creo que valió la pena. Claro. Que no me pusiera también en el marco de, ay, es que estoy en silla de ruedas y no puedo hacer, o sea, que yo misma no lo permitiera, porque entonces no haría lo que hago ahora, ¿no? O sea, que trabajo, que tengo una vida, pues dentro de lo que puedo, independiente, ¿no? O sea, que sé que que puedo ir sola a la calle, que no necesito que estén las 24 horas conmigo, que puedo hacer otras actividades extracurriculares, que puedo ir a trabajar y que mi discapacidad no es una limitante para que tenga un trabajo, que esa es también como otra cuestión con la que nos ha costado lidiar.